Buenas noches, aquí te traigo 25 animes que no están nada mal por si acaso ya no tienes nada que ver en tu lista. Digo, tampoco son una gran caca, pero alguno que otro podría gustarte bastante. Así que vámonos rápido con la lista porque en el primer lugar tenemos a Terrified Teacher at Gold School. Es un anime del género, pues, comedia escolar de fantasmas, güey. Y bueno, cuando un profe miedoso a más no poder acepta chambear en una escuela llena de espíritus, su vida se ve envuelta en un desmadre. Entre fantasmas traviesos y bichos del más allá, cada clase se convierte en una locura. Una comedia llena de sustos que te sacan risas entre tanto escándalo sobrenatural. Y que obviamente tiene su toque de anime de maestros, donde el profesor, el cual es nuestro prota, logrará llegar a empatizar con sus alumnos superando sus complejos y ayudando a estos mismos a que tengan una gran superación personal. Número 2. Tokidoki Bosoto Russian Go de Dereru Tonari no Alea-san, un rom-com papacitos hermosos, alias una chica rusa bien coqueta que se aparece de repente en la vida de su compañero echándole los perros, dándole aquí cumpliditos pero en ruso, güey. Lo que no sabe esta morra es que este güey sabe hablar ruso y entiende todo lo que le está diciendo, pero este nada más se va a hacer pendejo para ver hasta dónde quiere llegar la morra y de poquito en poquito pues se va a ir haciendo una relación de amor aquí chingoncita, papacitos. Número 3. As a reincarnated aristocrat, I lose my appraisal skill to rise in the world. Puto nombre largo, es un isekai de aventura y fantasía y bueno, es un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados, ya que Ars Laurent renace en un mundo medieval como hijo de una familia noble, pero este nace con una habilidad llamada evaluación, gracias a la cual detectará el potencial oculto de otros personajes y reúne un equipo de cracks para levantar su territorio. Un isekai que prefiere la estrategia sobre los chingazos. Número 4. Why Does Nobody Remember Me in This World, un anime de acción y suspenso donde un bat pues es transportado a un mundo en el cual todo ocurrió de distinta manera. La guerra que ganó la humanidad pues no la ganó en este otro mundo y nadie recuerda a este pendejito, entonces ahora intenta descubrir el por qué el héroe que salvó al mundo pues no existió aquí y por qué nadie lo recuerda. Tan que entre magia y fantasía, pinche chingadazos, está de huevitos, más o menos. Número 5. A Condition Called Love, un anime de romance escolar donde Himari, una chica medio friolenta, termina en una relación inesperada con Hokuto, un vato misterioso y sereno. Entre celos, dramas escolares y cositas inesperadas, los dos experimentan el amor de una forma tan real que te llega hasta los huesos. Cabe recalcar que la chica tiene una cierta condición, por eso es A Condition Called Love, que le impide sentir amor, pero nuestro príncipe azul no se rendirá hasta que nuestra prota conozca el sabor del enamoramiento. Número 6. A Salad Bowl of Eccentrics, es un isekai de magia y fantasía donde una princesa de otro mundo cae en Japón tras escapar de su imperio caído. Ahora vive en una ciudad moderna rodeada de personajes locos mientras busca a su guardaespaldas. Pura comedia excéntrica, chicos culturales y mucho desmadre dimensional, donde la princesa terminará como una detective con poderes de fantasía y la guardaespaldas albina terminará como una vagabunda. Número 7. Berserk of Gluttony, es un anime de fantasía oscura más que nada. Fate Graphite tiene una habilidad aparentemente pues chafona, mediocre, pedorra, pero termina siendo una monstruosidad come almas, que a cada rato se vuelve más poderoso y más inestable, luchando contra enemigos externos y sus demonios internos. Pura intensidad con toques filosóficos y madrazos de verdad. Aquí el prota nace con la habilidad llamada Gula, la cual solo le da hambre, hasta que descubre que pues en realidad no solo da eso, güey, sino que terminando con sus enemigos, él puede recibir sus poderes, volviéndose mamastróficamente fuerte. Número 8. Buenas noches mundo, es un pseudo isekai con muchísimo misterio, donde una familia disfuncional escapa a un mundo virtual donde se comportan pues como si fueran normales. Una historia melancólica y conmovedora sobre conexiones reales en mundos falsos, un choque entre lo que somos y lo que quisiéramos ser, pero con giros y giros en la trama que te harán replantearte qué estás viendo. Número 9. Kakegurui. Ya todos conocemos este anime escolar de juegos y escenas incómodas sobre pues una escuela donde todo se decide a punta de apuestas y llega Yumeko, una nueva jugadora, una nueva alumna, a la cual le vale madres todo y solo quiere sentirse viva, sentir la adrenalina, juegos extremos, caras locas y mucha locura psicológica en un ambiente de pura tensión. Número 10. Go Go Loser Ranger, es una parodia o sátira de los clásicos Power Rangers combinado
con The Boys, donde bueno, pues en un mundo en el cual pues los héroes derrotaron a estos villanos, a estos alienígenas, que estos Swords, no me acuerdo cómo se llamaban los villanos de los pinches Power Rangers, pues los derrotaron hace años. Ahora solo fingen pelear cada fin de semana contra ellos para dar un gran show los domingos. D es un soldado enemigo disfrazado el cual se infiltra para destruir la organización de los Power Rangers por dentro, pero termina cuestionándose todo. Una sátira al estilo Power Rangers, pero bien rebelde y crítica, donde vemos que ni todos los héroes son buenos ni todos los villanos son malos. Número 11, de Yakuza a Amo de Casa. Es un anime de comedia, papacitos. Un temible Yakuza pues deja a la mafia para convertirse en amo de casa. Entre compras, recetas y clases de costura mantiene su estilo rudo pero lleno de amor. Un anime que te hace reír a carcajadas mientras te muestra la belleza de la vida doméstica. Número 12, Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Es un anime de acción y aventuras con muchas escenas mamalonas y demonios. Después del asesinato de la familia de Tanjiro y de su hermana convertida en un demonio, este buscará redención y una forma de traer a su hermanita a la normalidad. Una obra maestra de la acción con escenas que te dejan con la boca abierta, o sea, animación pura y dura, papacitos. Número 13, Mi tío del otro mundo. Es un isekai de magia y fantasía. Bueno, no sé si podría decirse que si se cae, bueno, es como un pseudo y se cae de magia y fantasía. Es un señor que despertó tras 17 años en coma y resulta haber vivido en un mundo de fantasías. Ahora cuenta sus aventuras mientras trata de acoplarse a la vida moderna, lleno de referencias frikis, humor raro y mucha nostalgia otaku. Y muchas caras rancias. Número 14, 2.5 Dimensional Seduction. No sé qué puto género sea, es como comedia fetichista. No sé, güey. Pero bueno, Masamune ama a las monas chinas y reniega de las chicas reales. Ama a las chicas 2D. Ese es su verdadero amor. No ama a las chicas 3D. No les interesa a la chica del mundo real. Hasta que una cosplayer le cambia la vida. Romance, curiosidad y mucha ternura en un mundo donde lo 2D y lo 3D chocan con ganas, muchas ganas y momentos llenos de fanservice y el cómo los que se dedican a este mundo, o sea, los cosplayers y fotógrafos, pues llevan su día a día. Número 15, The New Gate, un isekai con magia y fantasía. Esto es como si Sao hubiese terminado, pues, distinto, güey, ya que al terminar todo, ya que pues la historia comienza igual, pues todo el mundo termina atrapado en un videojuego, pero pues aquí nuestro prota sí termina con el juego, por así decirlo. Llega al nivel final y logra acabar con el final boss. Pero no termina todo aquí porque este güey al momento de terminar el juego, pues todos los demás regresan a la normalidad. Pero ese güey se queda en ese mundo congelado por 500 años. Ahora despierta en un mundo completamente cambiado donde él es una leyenda y ahora buscará llevar una nueva vida en este mundo. Número 16, A Many Shades of Voice Actor Radio. Parece un Yuri, pero pues tristemente es solo un slice of life. Dos locutoras que se odian en la vida real, pero como trabajan en varios proyectos juntos, como en un programa de radio, pues tienen que fingir una gran amistad. Así que bueno, pues de poco en poco pues deciden comenzar una relación de amistad real para comentar estas anécdotas en su programa de radio. Aquí es donde comenzarán a sentir un poquito más de empatía una por la otra, sentimientos de amistad y hasta un poquito de amor. Y bueno, pues aparte de eso, estas guardan un secreto, ya que pues tienen dos vidas, ¿no? Se visten de una forma para llevar la vida de artistas y luego se visten de otra forma para su vida cotidiana. Número 17, Sentai Red Isekai de Boukenshan y Naru. Pues bueno, es una parodia Isekai sobre los Power Rangers que mezcla magia y fantasía. Un día el Red Ranger en un acto de valentía muere, pero este simplemente es transportado a otro mundo en el cual la magia y la fantasía existe. Aquí junto a una brujita con mucha pechonalidad se aventuran y formarán vínculos con otros compañeros. Esto mientras hacen poses extravagantes e innecesarias usando el poder de los vínculos, o sea, la amistad. Número 18, Botsuraku Yutei no Kisoku Daketo. Un isekai de magia y fantasía. No se las haré largas, simplemente es el anime del slime, pero con un proto humano.
Número 19, Villanes Level 99, género, pues sí se cae magia, fantasía y algo de romance. Este anime nos reafirma que pues el renacer como una villana en un videojuego pues ya es un género establecido. Aquí nuestra prota muere y renace como la villana de su videojuego favorito, donde desde el principio comienza a farmear sus puntos de experiencia, subiendo habilidades para convertirse en una deidad cuando llega al nivel 99. Número 20, Noseki-kun. Es un rom-com escolar parecido, algo así. Sí, es eso, güey. Aquí Chio, pues es una de nuestras protas, está clavadísima con Noseki, otro de nuestros protas, un mangaka que ni en cuenta, pero para acercarse a él se vuelve su asistente. Un romance que nunca llega, pero te hace reír con cada malentendido. Número 21, A Through My Dream Moments. Es ciencia ficción, drama, romance y pues, un poquito para mí como de novela visual, ¿no? En un mundo semi-hundido, o sea, donde la marea hundió al mundo casi por completo, un chavo conoce a Atri, un androide bien hermosa y con corazón. Juntos exploran la vida, el amor y la esperanza entre las ruinas. Una historia bella y triste como la lluvia en verano. Ah, qué pendejada es esa que acabo de decir. Número 22. Wow, ¿cómo que todavía no te suscribes, papá? Vete y dale like, cabrón, que estás viendo un video del podcast. Bartender Glass of God. Es un slice of life, pero de un bartender, güey, donde este güey pues prepara tragos con su magia y sabiduría, por así decirlo, escuchando a clientes rotos y sanando sus heridas copa a copa. Es de esas series que te dejan pensando y te calienta el hociquito. Número 23, La asesina del romance. Es un rom-com bastante cagado, donde nuestra prota es una friki que se la pasa la vida jugando videojuegos y comiendo chocolate hasta que una hadita con forma de mango llega para quitarle sus grandes pasiones, esto para que encuentre espacio en su vida para el amor. Número 24, The Healer Who Was Banished From His Party Is In Fact The Strongest. Es un anime de pues, aventura, magia y fantasía, pero con el nuevo género que nombré como el anime del aventurero despedido. Roust es un sanador al que todos le hacen el feo, que tratan como un inútil, despreciable y que al final resulta ser el más cabrón del grupo. Lo mandan a chingar a su madre, pero él se reinventa con nuevos compañeros y muestra su verdadero poder, bla bla bla. Ya sabemos de cómo van estas historias, ¿no? Número 25, Pseudo Harem, un rom-com escolar con un harem bastante particular, ya que Rin es una actriz que juega a ser diferentes personalidades para conquistar a Eiji, un chavo al cual pues su sueño es tener un harem. Lo que empieza como un juego se vuelve algo real con romance, risas y mucho más. Y esas son las 25 recomendaciones, bueno, semi-recomendaciones de animes que no están tan mal y que te los puedes watchar, que te voy a estar dando el día de hoy. Mis pochis, les mando un abrazo, cuídense mucho, ya saben si están de acuerdo conmigo, que chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Paso a recordarles que cuento con un canal de películas de terror que te voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Ay, chao.